tema que se da en primero de bachillerato, es un tema que normalmente, digamos, no se va a usar, no se usa mucho, no hay ejercicios en la EBAU con este tema de números complejos, pero que, bueno, luego en la carrera, en algunas determinadas carreras, por ejemplo en química, sí que se da. Sí que se da el tema de números complejos, hay ejercicios, e incluso hay ejercicios bastante complicadillos, ¿vale? Pero eso ya en universidad. Entonces en primero de bachillerato se empiezan a ver estos números complejos, ¿vale? ¿Qué son los números complejos? Bueno, pues los números complejos dan solución a las ecuaciones de segundo grado, en teoría, o estoy poniendo un ejemplo, ¿vale? Porque este campo es más amplio, pero cuando nosotros tenemos una ecuación de segundo grado y la raíz nos queda negativa, nosotros decimos, bueno, esa ecuación no tiene solución y la dejamos así. Bueno, pues a partir de ahora ya no lo vamos a dejar así. Ahora vamos a hacerlo de la siguiente manera. Imaginaros que yo tengo, por ejemplo, una ecuación de segundo grado de este tipo, x al cuadrado más 16 igual a 0. ¿Vale? Imaginaos que yo tengo esa ecuación de segundo grado y yo la quiero resolver. Bueno, nosotros haríamos esto, x al cuadrado, porque esto se ve, igual a menos 16, y aquí pondríamos x igual a más menos la raíz de menos 16. Claro, aquí hasta ahora todo el mundo decía, este ejercicio, esta ecuación de segundo grado, no tiene ninguna solución, no se puede solucionar, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué hacen los números complejos? ¿Qué pretenden hacer los números complejos? Los números complejos entran en un mundo de números que se llaman los números imaginarios. Están los números reales, bueno, pues estos números es el campo de los números imaginarios. ¿En qué consiste esto? Fijaros, la raíz de un número negativo todos sabemos que no se puede calcular, entonces aquí tendríamos dos soluciones. En teoría, x igual a raíz de 16 a menos raíz de 16 y x igual a menos raíz de menos 16. Entonces aquí se hace el siguiente cambio, ¿vale? Imaginaros que yo este raíz de 16 lo pongo de esta manera. Raíz de 16 por menos 1. ¿Lo veis? Simplemente pongo un menos 1 ahí pequeñito. Entonces yo puedo calcular la raíz de 16 por un lado, que sería 4. 4 por la raíz de menos 1. Y aquí hago lo mismo. En este caso me quedaría menos 4 por la raíz de menos 1. Bueno, ¿qué hago con ese raíz de menos 1? Ese raíz de menos 1 lo vamos a llamar i, ¿vale? Que digamos que sería como lo que identifica que es un número imaginario, con lo cual i va a ser igual a raíz de menos 1. Con lo cual, estas soluciones serán lo siguiente. Tendremos x igual a 4i y x igual a menos 4i. De esta manera entraremos ya dentro del campo de los números imaginarios. Esta i se llama unidad imaginaria, ¿vale? Se pondría como unidad imaginaria, con lo cual tenemos 4i y menos 4i. Y estos números ya pertenecerían al campo de los números imaginarios. ¿En qué consiste el tema de números complejos? El tema de números complejos consiste en en operar estos números complejos. ¿Cómo se hacen operaciones con todos estos números complejos? Cómo se suman, cómo se multiplican, cómo se dividen, ¿vale? Todos estos números complejos. Veremos que los números complejos los podemos tener en forma binómica, justamente lo que voy a explicar ahora, o los podemos tener en forma polar. Y os enseñaré cómo se pasa de forma binómica a forma polar. Si nosotros tenemos una ecuación de segundo grado de otro tipo, porque he puesto una muy sencilla, pero imaginaros que tengo otro tipo de ecuación de segundo grado, de otra manera, una solución negativa, ¿vale? Por ejemplo, voy a coger una que tengo aquí en este libro, que es muy antiguo, es de cuando yo hice bachillerato, 6x al cuadrado. La verdad es que no sé, se inventan aquí alguna un poquito rara, pero bueno, 6x al cuadrado menos 43x más 84, por ejemplo. Más 84. ¿Vale? Imaginaros que tenemos esta. Esta es horrible, la verdad. Voy a inventarme una más
un poco más sencilla. Voy a quitar esta del libro, me parece un poco tontería. Imaginaros simplemente esta. X al cuadrado menos X más 5, por ejemplo. No, más 6. Más 6, sí, más 6, da igual. Igual a 0. Imaginaos que yo calculo esta ecuación de segundo grado y digo X igual a menos 1 sería 1 más menos la raíz de 1 al cuadrado menos 4 por 1 y por 6. Me podría haber inventado cualquier cosa, pero bueno, me he inventado esta. Partido de 2 por 1. Esto me quedarán dos soluciones, ¿vale? Fijaros, me quedará una solución, será X igual a 1 más 6 por 4, 24, menos 24, 1 menos 24, raíz de menos 23, ¿lo veis? Partido por 2, y X igual a 1 menos raíz de menos 23 partido por 2. Fijaros ahora en el raíz de menos 23. El raíz de menos 23 nos quedará de la siguiente manera. O sea, voy a hacerlo aquí a sucio. Raíz de menos 23 es lo mismo que poner raíz de 23 por menos 1, con lo cual esto yo lo puedo poner así. Raíz de 23 por raíz de menos 1. Este raíz de menos 1 es y. ¿Lo veis? Entonces, esto de aquí arriba nos quedará de la siguiente manera. 1 más raíz de 23 y partido por 2. Y esto nos quedará 1 menos raíz de 23 y partido por 2. Si os fijáis, este número, que es lo que voy a hacer ahora, esta x, esta primera solución, x igual a 1 partido por 2 más raíz de 23 partido por 2y. Fijaros, esto sería la forma binómica de poner un número complejo, ¿vale? O un número imaginario. Fijaros, esta parte de aquí, esta es la forma binómica de ponerlo. Esta parte de aquí es la parte real. Y esta parte de aquí, que es la que viene con la y, es la parte imaginaria, ¿vale? Ahora os explicaré. Pero habéis visto otro ejemplo de una ecuación de segundo grado donde podemos ver cómo llegamos a soluciones con números complejos. Simplemente poner una y pequeñita cuando nos queda una raíz negativa. Es muy sencillo, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a ver ahora qué son los números complejos, la forma binómica de poner los números complejos. Y vamos a ver cómo se opera con los números imaginarios, ¿vale? Antes de empezar a explicar estos números complejos, esta parte binómica de números complejos, quiero que veáis lo que sucede con esa y pequeñita, ¿vale? Para que cuando la tengamos en potencia, porque también puede aparecer en nuestros ejercicios. Fijaros, mirad. Y elevado a 0, ¿vale? Esto hay que saberlo. Va a ser 1. Cualquier número elevado a 0 es 1, ¿vale? Fijaros que, para que lo veáis, esto sería como raíz de menos 1 elevado a 0. Pues obviamente es 1, ¿vale? Y lo voy a llamar y directamente. O sea, y es raíz de menos 1, que lo voy a llamar y. Cuando tenga y elevado a 1, simplemente voy a decir que sí. Y elevado a 2 será raíz de menos 1 elevado a 2. Raíz de menos 1, si yo lo elevo a 2, será menos 1, ¿vale? Menos 1. Y elevado a 3 será menos y. Y cuando yo haga y elevado a 4, ¿qué será? Fijaros, sería y elevado a 4, y elevado a 4 es lo mismo que y al cuadrado por y al cuadrado, ¿no? Menos 1 por menos 1 es igual a 1, vuelve a ser 1 otra vez. Fijaros, cuando la y está elevado a 0 vale 1, cuando la y está elevado a 1 vale y, cuando la y está elevado a 2 vale menos 1, cuando la y está elevado a 3 vale menos y, y cuando la y está elevado a 4 vale 1, perdón, otra vez. Cada 1, 2, 3 y 4, cada 4 veces se vuelve a
repetir otra vez la secuencia. I elevado a 5 valdrá I elevado a 6 valdrá menos 1, I elevado a 7 valdrá menos I elevado a 8 volverá a valer 1. Y así infinitamente. ¿Para qué os digo esto? Bueno, os digo esto porque cuando empecemos a trabajar con números complejos, muchas veces esa I va a quedar elevada a cualquier número, elevado a 12, elevado a 3, elevado a 7, elevado al número que sea. Entonces tendré que saber calcular. Claro, no voy a hacer toda esta secuencia. Imaginaros que me sale I elevado a 95, ¿vale? Imaginaros que a mí me sale I elevado a 95. Bueno, no voy a hacer toda esta secuencia hasta que llegue al 95, porque tardaría mucho. Entonces, ¿qué se hace? Fijaros que veis que cada 4 veces se vuelve a repetir. Cada 4 veces se vuelve a repetir. Entonces, lo único que tengo que hacer es dividir el exponente, lo dividiré entre 4. Entonces, si yo tengo I elevado a 95, diré 95 dividido entre 4, y haré una división como cuando éramos pequeños. Y el resto de esa división va a ser el exponente al que va a estar elevado hasta ahí. Entonces, 95 entre 4 a 2. 2 por 4, 8. De 8 a 9, 1. Bajamos el 5. A 4 por 4, no, 4 por 4, 12. 3 por 4, 12. De 12 a 15, 3. Bueno, esto me ha salido un 3, con lo cual I 95 es lo mismo que I elevado a 3, con lo cual I elevado a 3 recordamos que es menos 1. ¿Lo veis? Perdón, es menos I. ¿Vale? ¿Entendido? Esto nos ayudará en la tarea de calcular números complejos. ¿Vale? Cuando tengamos que hacer operaciones, esto lo tengo que saber. ¿Vale? Es como una herramienta que nos va a ayudar bastante. Así que es lo primero que tenemos que aprender. ¿Cómo pasar esto, una potencia de I a uno de estos 4 casos? ¿Vale? Bien. Ahora vamos a seguir, como os estaba diciendo antes, por un número complejo en forma binómica. Forma binómica. Un número complejo en forma binómica va a caracterizarse porque va a tener una parte que le voy a llamar A más una parte que le voy a llamar BI. Este número complejo en forma binómica tendrá una parte A, que es la parte real, y una parte imaginaria que normalmente será un número, una raíz, cualquier número multiplicado por I, que es la unidad de los números complejos, ¿vale? Bueno, ¿qué tendré que hacer con esta forma binómica? Cuando me den números complejos, muchas veces voy a tener que operar con ella. Entonces os voy a enseñar cómo se opera con números complejos en forma binómica. Antes de nada, sí que quiero que sepamos algunas cosas. Tenemos que saber lo que es un número complejo en forma binómica, lo que es el número, el opuesto y el conjugado, ¿vale? Tenemos que saber lo que es el opuesto y el conjugado. ¿Cuál sería el opuesto a un número en forma binómica? Estas cosas se ponen porque a veces en los ejercicios te lo preguntan. Calcular el opuesto es muy sencillo. El número opuesto es cambiar de signo todo. Cambiar de signo. Y el conjugado es cambiar el signo central, simplemente. Cambiar, ahora lo vais a ver. El signo central. Central, me refiero al signo que está en el medio del número compuesto. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero hacer... vamos a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo 3 más 5i y yo quiero calcular el opuesto normalmente... Vale. Normalmente al complejo z, vale. Si esto lo llaman z, el opuesto directamente es menos z, ¿vale? Y se pone así, menos 3 menos 5i.
Y si yo quiero ponerlo en conjugado, el conjugado se pone una raya encima y se cambia el signo del centro. Este sería el opuesto y este sería el conjugado. A lo mejor vuestros profesores os ponen un asterisco o lo ponen con otra nomenclatura, ¿vale? Yo estoy utilizando un libro que yo tenía en bachillerato y estoy utilizando esta nomenclatura. Pero bueno, no va más allá. Simplemente el opuesto le cambio todo el signo y el conjugado le cambio el signo del medio, ¿vale? Veis que este más lo he convertido en un menos. Esto sería el conjugado, ¿vale? Bueno, esto es lo primero que tenemos que saber. Ahora vamos a empezar a hacer operaciones. Suma, resta, multiplicaciones y divisiones con números complejos, ¿vale? Voy a ir haciendo ejemplos directamente. Me voy a inventar el ejemplo y vamos a ir viendo cómo se hace. Creo que es muy sencillo y bueno, luego hay muchísimos ejercicios de números complejos, con lo cual, si veis algún ejercicio que no sale, como siempre os digo, podéis mandarme la foto o en la academia lo explicaría. Bueno, vamos a hacer suma y resta, vamos a sumar suma y resta de complejos. Bueno, imaginaros que tengo, por ejemplo, 5 más 12i más 7 menos 3i. Bueno, pues ¿cómo se suman complejos? Nada, simplemente esto sería 5 más 12i más 7 menos 3i. 7 más 5 son 12 y 12 menos 3 son 9. Ya tengo mi número complejo, ¿vale? La suma y la resta. La resta sería lo mismo, ¿vale? Simplemente si tengo que restar, pues 5 más 12i menos 7 menos 3i, pues igual que hacemos siempre, 5 más 12i menos 7 más 3i. Fijaros que igual que siempre se cambia el signo, ¿vale? Menos por más menos, menos por menos más. Y esto me quedaría 5 menos 7 menos 2 y 12 más 3 son 15. Creo que no hay ningún problema, ¿vale? La suma y resta en forma binómica es muy sencilla de hacer. Vamos a seguir. Y vamos a ver ahora cómo se haría la multiplicación y división. Multiplicar y dividir. Números complejos. Bueno, vamos a poner igual otro ejemplo. 2 más 3i por 5 menos 4i, por ejemplo. ¿Cómo se multiplica? Número a número y término a término, ¿vale? Entonces, 5 por 5, 25. 2 por 4, 8, menos 8, ¿vale? Cuidado con el signo. 3 por 5, 15, más 15i. Y 3 por menos 4, menos 12. Y elevado a 2. ¿Veis? Ya nos ha aparecido una potencia de i, ¿vale? Y elevado a 2 es menos 1. Con lo cual, menos 1 por menos 12 será más 12. Con lo cual aquí tendré 25, menos 8 más 15 me quedaría más 7i. Y aquí me quedaría más 12, ¿lo veis? Con lo cual me queda 5 y 2, 7, 2 y 1, 3, 37 más 7i. Fijaros cómo me queda el número complejo, fijaros cómo he tenido que operar esto. Este i al cuadrado es lo mismo que menos 1, ¿vale? Por eso hay que operarlo y por eso sale ese resultado, ¿vale? Hay que tener cuidado, como os decía antes. Ahora vamos a ver cómo se hace la división. A borrar. Y vamos a ver cómo se hace la división. Vale, vamos a ver ahora la división de números complejos. Imaginaos que yo tengo 7 más 3i dividido entre 5 menos 2i. Imaginaros que yo tengo esa división, ¿vale? ¿Qué tengo que hacer? Pues para dividir los números complejos tengo que multiplicar y dividir por el conjugado del denominador.
5 más 2i. ¿Veis? Muy sencillo, pongo el conjugado y ya veréis lo que sucede. Bueno, hago el numerador y empezamos. Digo, 7 por 5, 35. 7 por 2, 14. Bien. Luego digo 3 por 5, 15. Y 3 por 2, 6. Por i al cuadrado. Voy a dejarlo aquí, pero en el siguiente caso veréis que i al cuadrado lo que voy a hacer es cambiarme el signo de este 6. Y abajo, fijaros lo que tengo es una identidad notable, que será el cuadrado del primero, 25, menos el cuadrado del segundo, que sería 2 al cuadrado, 4, por i al cuadrado. Y fijaros lo que me queda sería esta i al cuadrado es menos 1, con lo cual esto es menos 6, ¿vale? Es importante tener cuidado con esto, ¿vale? Esto sería menos 6. Entonces, si yo lo opero, me quedaría 35 menos 6, que serían 29, y 15 más 14, que serían más 29. Partido de 25, fijaros, i al cuadrado es menos 1, por menos 4 sería más 4, 25 más 4, ¿vale? Sería 29. ¿Qué número me ha salido más raro? Me lo he inventado, pero bueno, ha salido así. 29 entre 29 es 1, y 29 entre 29 es 1, más i. Fijaros, este sería el resultado final, ¿vale? Es un poco raro, nunca me había salido algo así. Así de primeras inventármelo y que me dé esto. Bueno, echaré luego la lotería. ¿Vale? Bueno, esto sería cómo se dividen los números complejos. Simplemente multiplicando y dividiendo por el conjugado, ¿vale? Luego se realiza el ejercicio. Podéis repasarlo en casa y, oye, si veis que he tenido algún fallo, pues no pasa nada, me lo decís y lo importante es que sepáis cómo se hacen los ejercicios, ¿vale? Lo siguiente, ya hemos hecho multiplicaciones, divisiones, sumas, restas. Habría que ver potencias, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando yo tengo, por ejemplo, una potencia de un número en binomio? ¿Qué ocurre si yo, por ejemplo, tengo esto? 7 más 3i elevado a 6. Vale, si yo tengo eso, puede parecer muy complicado, pero hay una manera en los números imaginarios muy sencillo de realizar. Obviamente aquí podemos utilizar tanto el binomio de Newton como el triángulo de Tartaglia, ¿vale? Para poder resolver una potencia de un binomio elevado a 6 o a 7 o a 8, que nadie me haga 7 elevado a 6 por 3i elevado a 6, ¿vale? Esto no sé si lo he explicado en algún otro vídeo, pero hay que tener cuidado con estas cosas. Normalmente se utiliza el triángulo de Tartaglia o el binomio de Newton. Cualquiera de las dos operaciones se puede realizar, ¿vale? Si queréis os la explicaré, eso sería en otro vídeo, ¿vale? Lo haría en otro vídeo, encantado. Voy a poner, probablemente cuando termine este vídeo luego haré ese explicando cómo se hace esto, pero por ahora no lo vamos a hacer de esa manera, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Tenemos que pasar, si quiero hacer una potencia binómica, lo mejor para resolver esto es pasar el número binómico, el número complejo binómico, pasarlo a polar. ¿Para qué? Precisamente para poder resolver este tipo de ejercicios. ¿Cómo se pasa un número en binómica a polar? Bueno, vamos a ver y a entender un poco esto, ¿vale? Lo primero, nosotros lo que tenemos que hacer es ver que tenemos unos ejes de coordenadas, ¿vale? Es sencillo, ¿eh? No tiene mucha complejidad. Esto es y esta es la parte real. Si nosotros representamos el número en binómica en estos ejes de coordenadas, tendremos la parte real, en este caso, si nosotros tenemos un número a más bi, podríamos representar este, pero bueno, este luego lo voy a hacer como ejemplo. La parte real a va a estar en este eje. Aquí estará la parte real a, una distancia determinada a. Y aquí
esta parte, la parte de nim, será la parte imaginaria, la parte b. Y este será nuestro número complejo, el número complejo que sea, ¿vale? Si os fijáis, esto forma un triángulo rectángulo, ¿veis? Al final usamos trigonometría para todo. Esto tendrá un ángulo alfa y ese será mi representación del número imaginario. Esta sería la representación de este número imaginario. Si nosotros tenemos el número complejo, la parte binómica a más b, a más bi, que es la parte del número complejo, fijaros, en el eje de abscisas, que es la parte real, está la parte real A, y en el eje de ordenadas, ¿vale?, está la parte B, la parte imaginaria. Con lo cual, esta parte de aquí, este número complejo, lo podemos representar de forma polar. Esta parte de aquí, digamos que sería la hipotenusa de ese triángulo rectángulo que se me ha formado. Muy bien, pues para pasar de un número complejo de forma binómica, z igual a a más bi, si lo quiero pasar en forma polar y nos fijamos en este dibujo, ¿vale?, en esta representación, nosotros podemos poner que existe una parte que es lo que es la hipotenusa, que se llama el módulo de la forma polar, ¿vale?, el módulo del número complejo, y ese módulo lo vamos a llamar como m. m va a ser igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, este sería el módulo del número complejo. Y alfa le vamos a llamar argumento, se llama argumento. Y alfa va a ser igual a la arcotangente de b partido por a. ¿Veis? Ese será el ángulo, que será la arcotangente. Recordad que b partido por a, la tangente de alfa, sería igual a b partido por a. Con lo cual, este será el módulo, y esto será el argumento. De tal manera que mi número complejo z en forma polar será m, el módulo, y aquí se pondrá el ángulo que quede, ¿vale? Es muy sencillo, entonces cualquier número en forma polar, ahora veremos cómo hacemos este ejercicio elevado a 6 y os diré cómo se eleva un número en forma polar, ¿vale?, y cómo se multiplica un número en forma polar y cómo se divide un número en forma polar. Vamos a ver operaciones con números complejos en forma polar. Pero lo primero que hay que saber es saber pasarlo a forma polar. ¿Para qué? Entre otras cosas, para resolver este tipo de ejercicios, como hemos dicho antes, que no sabíamos resolverlo hasta ahora, ¿vale? Pero primero hay que convertirlo, el número complejo, en forma polar. Entonces, para pasar de forma polar a binómica, simplemente se saca el módulo y se saca el argumento. Teniendo el módulo y el argumento ya tenemos nuestro número en forma polar. También se puede ir para atrás y pasar de forma polar a forma binómica. Ahora también voy a explicar cómo se haría de esta manera, ¿vale? Voy a borrar. Vamos a ver cómo se pasa también de forma binómica a forma polar. Perdón, de forma polar a forma binómica. Bueno, si yo tengo mi número z en forma polar, m y alfa, y yo lo quiero pasar a forma binómica, si recordamos el dibujo igual que antes, yo aquí lo que tendré es la parte A y la parte B. Esto es A y esto es B y esto es alfa. ¿Cómo lo calcularé? Bueno, pues simplemente esta z será igual a, si yo tengo el módulo que esto es m, esa distancia es m, yo simplemente, esto sería el coseno, ¿veis? Entonces sería m por el coseno de alfa, esto será a, más m por el seno de alfa, esto será b. Y siempre aquí hay que poner una i, ¿vale? Porque es la parte imaginaria. Entonces ya sabemos pasar de forma polar, de forma binómica a forma polar y de forma polar a forma binómica. Voy a poner dos ejemplos para ver cómo se hace. Vamos a empezar haciendo este ejercicio, que lo he dejado ahí, para ver cómo se haría, para ver la utilidad de pasar de forma polar a forma binómica y viceversa. Bueno, entonces, ¿cómo se haría este ejercicio? Fijaros,
Si yo, por ejemplo, tengo esto y lo quiero elevar a 6, obviamente lo puedo hacer, como os he dicho antes, con el binomio de Newton o el triángulo de Tartaglia, pero vamos a pasarlo primero a forma polar. Entonces yo tengo que z es igual a 7 más 3i, y yo lo voy a pasar a forma polar, con lo cual, si yo lo paso a forma polar, z será igual a la raíz de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y aquí, en pequeñito, será arcotangente de 3 partido por 7. Si yo hago esto con la calculadora, me quedará raíz de 7 al cuadrado más 3 al cuadrado, raíz de 58, y arcotangente de 3 séptimos son 23 grados. ¿Vale? Eso sería perdón. Esto sería mi número en forma polar. Si yo ahora lo quiero elevar a 6, y yo esto lo elevo a 6, simplemente sería raíz de 58 elevado a 6, y ahora os diré todas las operaciones que se hacen con los números en forma polar para que lo vayamos viendo, pero esto sería 6 por 23, ¿lo veis? Esta sería la manera de elevarlo a 6. El número se eleva a 6 y el ángulo se multiplica por 6, de tal manera que te queda 58, raíz de 58 elevado a 6. Bueno, me queda un número bastante grande. 1, 5, 1, 1, 2, y 6 por 23 son 138 grados. Y ya tengo el número en forma polar elevado a 6. Si lo quiero volver a pasar a forma binómica, simplemente pondré z igual a coseno de 138 por 1, 5, 1, 1, 2, esto por esto, más el seno de 138 por 1, 9, 5, 1, 1, 2, y. Si ahora yo lo multiplico, coseno de 138 por 1, 9, 5, 1, 1, 2, esto me queda coseno de 138 por 1, 9, 5, 1, 2. Z será igual a menos 144.996, ¿vale? Y 130.555 y sale como decimales, pero bueno, redondeado, ¿vale? ¿Veis cómo se pasa un número de forma binómica a forma polar y luego de forma polar a forma binómica? De tal manera que podremos hacer estas operaciones de potencias. Ahora os voy a decir todas las operaciones que se pueden hacer de forma polar, en forma polar, para que vayamos entendiéndolas y vayamos aprendiendo todas, ¿vale? Bueno. Fijaros, si por ejemplo existen varias formulitas que hay que saber, entonces, si nosotros tenemos un número ya en forma polar, recordamos, forma polar tiene un módulo m y un argumento alfa. Vamos a empezar a ir viendo las operaciones que se pueden hacer. Entonces, tenemos producto y cociente. Vamos a ver el producto. Producto en forma polar, ¿vale? Si yo tengo dos números, por ejemplo, tengo m alfa por m prima beta, ¿vale?
Simplemente el producto multiplico los dos módulos y sumo los dos argumentos. M por M' y alfa más beta. Es muy sencillo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un producto que sea 3, 30 grados por 2, 50 grados, sería 6, 80 grados. ¿Veis? Se multiplican y esto se suma. Si yo, por ejemplo, tengo una división, simplemente m alfa partido de m' beta sería, se dividen los módulos y se restan los argumentos. Con lo cual, si yo, por ejemplo, tengo 8,90 dividido entre 4,30, bueno, pues esto me quedará 8 entre 4 a 2 y 90 menos 30, 60. ¿Veis? Muy sencillo, esta es el producto, la multiplicación y la división, ¿vale? Vamos a seguir viendo. Cociente, potencia, bueno, la potencia la hemos visto en el ejemplo anterior, voy a borrar. Si tenemos una potencia, sencillamente lo que tendremos que hacer es si tengo m alfa elevado a n, esto será igual a m elevado a n y n por alfa. Es muy sencillo, ¿vale? Yo, por ejemplo, tengo 5, 30 grados elevado a 3, bueno, 5 elevado a 3 es 125 y 3 por 30 pues son 90. ¿Veis? Es muy sencillo de hacer, ¿vale? No tiene ninguna complejidad. Otra cosa que también tenemos que aprender, ¿vale? Es aprender la radicación de complejos en forma polar. Eso es importante, ¿vale? Tiene una formulita, digamos que es como tomar la raíces de un número complejo. Entonces, se llama radicación de un complejo en forma polar. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Tiene una formulita, la voy a poner. ¿Vale? Si nosotros, por ejemplo, tenemos un número complejo que sea raíz n de m alfa, esto va a ser igual a la raíz de n de m y a alfa vamos a sumarle alfa más 360 grados por k partido de n. Un ejemplo lo vamos a entender muy bien. K va a empezar en 0, 1, 2, hasta n menos 1. ¿Vale? Y esa será la formulita, con lo cual un número complejo, cuando nosotros hagamos la raíz, nos va a dar varias soluciones, no nos va a dar una única solución, nos va a dar varias soluciones. Es decir, imaginaros que yo tengo la raíz cúbica de, por ejemplo, 8i, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esto, bueno, 8i, perdón, estoy poniendo aquí 8i no, vamos a poner ya en forma polar. Imaginaos que tengo 8, si no tendría que pasarlo a forma polar y luego resolver. 8 y aquí el ángulo vamos a poner, yo qué sé, 75 grados, ¿vale? Por poner un ejemplo. Entonces, esto va a tener varias soluciones. Fijaros, esto va a ser 3. Si esto es 3, tendremos que K va a tener los valores 0, 1 y n menos 1. 3 menos 1, n es 3, 3 menos 1 es 2, hasta 2. Vamos a poner aquí y 2.
Entonces, K va a valer 0, 1 y 2, con lo cual vamos a tener 3 soluciones. Siempre vamos a tener el mismo número de soluciones que el índice que tengamos aquí. Entonces, una solución va a ser raíz cúbica de 8, y aquí vamos a poner 75 más 360 por 0 partido por 3. Luego vamos a tener raíz cúbica de 8, 75 más 360 por 1 partido por 3. Y raíz cúbica de 8, y aquí vamos a poner 75 más 360 por 2 partido por 3. De tal manera que esto me va a quedar 2, 75 entre 3 son 25, aquí me va a quedar 2, aquí me va a quedar 2, voy a calcularlo con la calculadora, sería 75 más 360 dividido entre 3, 145, y 75 más 2 por 360 dividido entre 3, 265. Y esas serán las 3 soluciones de nuestro ejercicio, de nuestra radicación de complejos, ¿vale? Es muy sencillo y, bueno, espero que lo vayáis haciendo, vayáis practicando, y hasta aquí sería el tema de complejos. Fijaros, como resumen, os digo que hemos visto lo que es un número complejo, hemos visto cómo es la forma binómica, hemos visto las operaciones que se pueden hacer con la forma binómica, hemos aprendido cómo se pasa de forma binómica a forma polar, también hemos aprendido cómo se pasa de forma polar a forma binómica, hemos aprendido también las operaciones que se pueden hacer en forma polar, ¿vale? Con esto queda resumido un poco el tema de números complejos. Espero que es un tema muy corto, muy agradecido en la nota, ¿vale? Porque son ejercicios muy sencillos y espero que aprobéis, ¿vale? Muy bien.